20 petroleros reducidos a torres de fuego en una sola noche. El estrecho corredor que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, una vía acuática que apenas alcanza las 21 millas de ancho en su punto más angosto, se transformó en el tramo de océano más peligroso del planeta. Y con ello, aproximadamente el 20% de todo el suministro mundial de petróleo simplemente dejó de fluir. Ese fue el momento en que el régimen iraní creyó haber jugado su carta definitiva, la carta que ninguna nación se atreve a desafiar, la carta que mantiene como rehén a la economía global. Pero lo que el régimen iraní no pudo haber anticipado fue la escala, la precisión y la brutalidad tecnológica absoluta de la respuesta estadounidense. Una respuesta que no se limitó a repeler, sino que penetró profundamente bajo tierra en túneles enterrados bajo metros de concreto reforzado y los convirtió en polvo. Bienvenidos de nuevo a World Brief Daily. Lo que están a punto de escuchar no es especulación. Es la historia de una operación militar que ha cambiado permanentemente el cálculo estratégico en el Medio Oriente y posiblemente el futuro del propio Irán. Permanezcan con nosotros, porque los detalles de lo que ocurrió a lo largo de la costa del estrecho de Hormuz son más extraordinarios que todo lo que se está reportando en sus titulares diarios. Y antes de continuar, si aún no se han suscrito a World Brief Daily, ahora es el momento perfecto. Presionen el botón de suscripción y activen las notificaciones. Cubrimos este conflicto en profundidad cada día, porque lo que ocurre en el estrecho de Hormuz no se queda ahí. Llega a su bomba de combustible, a su tienda de comestibles, a su economía. Necesitan saber esto. Retrocedamos al principio, aunque no al 28 de febrero. Ese es el día en que la Operación Furia Épica comenzó oficialmente, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos coordinados contra Irán, que culminaron con la muerte del líder supremo Ali Khamenei. No. Para entender lo que ocurrió a lo largo del estrecho de Hormuz, es necesario comprender lo que Irán creyó haber construido allí. Durante años, de manera silenciosa y metódica, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica construyó lo que consideraban una fortaleza asimétrica e impenetrable a lo largo de la costa sur de Irán. Túneles excavados entre 30 y 40 metros dentro de la roca, baterías de misiles antibuque ocultas detrás de terreno natural, plataformas de lanzamiento de drones escondidas en ensenadas costeras, redes de comunicaciones enterradas bajo la tierra, todo ello diseñado para un único propósito: mantener el estrecho de Hormuz como un arma cargada presionada contra la garganta del suministro energético mundial. Según el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, la arquitectura de defensa costera de Irán a lo largo del estrecho era uno de los sistemas de negación de acceso más elaborados jamás construidos por una potencia regional. Las familias de misiles de crucero antibuque Nor, Qatar y Qusar eran las piezas centrales, armas diseñadas específicamente para amenazar grandes activos navales, portaaviones, destructores, petroleros, cualquier embarcación que intentara pasar por una vía acuática estratégica angosta. Estos eran los pilares de lo que los estrategas militares denominan la doctrina ADO-AD de Irán: antiacceso, negación de área, bloquear al enemigo para que no opere cerca. Y durante años la estrategia funcionó. Disuadió, intimidó y le dio a Irán un enorme poder de negociación en cada conversación diplomática sobre el estrecho. Luego llegó la noche del 17 de marzo de 2026 y todo cambió. Pero aquí hay algo que los titulares pasaron por alto por completo. La operación que se desarrolló esa noche no nació en una única sala de decisiones. Se construyó durante días de preparación meticulosa e invisible. Entre aproximadamente el 13 y el 17 de marzo, las redes de inteligencia de Estados Unidos e Israel tejieron lo que solo puede describirse como una red digital alrededor de toda la línea costera del estrecho. Imágenes satelitales, vuelos de reconocimiento a gran altitud, señales de inteligencia interceptando las comunicaciones de la Guardia Revolucionaria en tiempo real. Según reportes de The War Zone,
confirmados por las propias declaraciones públicas del Comando Central. Para cuando el primer avión despegó, las coordenadas de cada instalación subterránea relevante habían sido trazadas con lo que los planificadores militares denominan precisión milimétrica. Los objetivos no fueron adivinados, fueron conocidos. Y entonces llegó el arma que nadie había visto jamás utilizada en combate real, la GBU-72, penetradora avanzada de 5,000 libras. Que ese peso se asiente, 5,000 libras. Eso equivale a más de 2 toneladas métricas de destrucción guiada con precisión. Según lo informado por The Aviationist y confirmado por Air Force Times, este fue el debut en combate del arma. Una bomba perforadora de búnkeres diseñada para reemplazar a la GBU-28, que ha estado en servicio desde 1991. La GBU-72 utiliza guía GPS combinada con una ojiva de alto explosivo optimizada específicamente para detonación posterior a la penetración. En términos más simples, entra primero, viaja a través de capas de roca y concreto reforzado y solo entonces explota. Según reportes de The War Zone, se cree que el arma es capaz de penetrar más de 150 pies de tierra. Los túneles subterráneos que los ingenieros iraníes habían tardado años en construir a 30 y 40 metros de profundidad no fueron un desafío, fueron un objetivo. El Comando Central de Estados Unidos confirmó los ataques en una publicación la tarde del 17 de marzo, indicando que las fuerzas habían empleado con éxito múltiples municiones perforadoras de 5,000 libras sobre instalaciones iraníes de misiles reforzadas a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho de Hormuz, añadiendo que los misiles de crucero antibuque iraníes en dichas instalaciones representaban un riesgo para la navegación internacional en el estrecho. La plataforma de entrega principal fue el F-15E Strike Eagle, el avión en el que la GBU-72 fue probada por primera vez y autorizada operacionalmente en 2021. Múltiples Strike Eagles están desplegados permanentemente dentro del área de responsabilidad del Comando Central, lo que significa que sus rutas de vuelo eran mucho más difíciles de rastrear que las de los bombarderos pesados que vuelan desde el territorio continental de Estados Unidos o el Reino Unido. El resultado fue clínico. Lanzadores de misiles antibuque reforzados, integrados en la franja costera de Irán, eliminados. Depósitos subterráneos de misiles y drones construidos bajo capas de concreto y roca, neutralizados. Los misiles antibuque Noor, Qusar y Qader, que formaban la columna vertebral de la estrategia marítima asimétrica de Irán, según la evaluación del Comando Central, ya no eran capaces de apuntar a ningún buque comercial. Una doctrina entera construida durante años, neutralizada en cuestión de horas. Pero Estados Unidos no actuó solo, y esta es la parte de la historia que merece mucha más atención de la que recibe. Detrás de las GBU-72, detrás de los Strike Eagles, detrás de las imágenes satelitales, había un socio crucial y en gran medida invisible, la inteligencia militar israelí. Según múltiples informes de fuentes abiertas corroborados por analistas regionales, Israel compartió su red avanzada de inteligencia de señales con el Pentágono en tiempo real durante la fase de identificación de objetivos y de manera aún más crítica, los activos de guerra electrónica israelíes se utilizaron para cegar las instalaciones de radar iraníes y cortar las redes de comunicaciones en las ventanas críticas anteriores y durante los ataques. La combinación garantizó que la operación se completara sin la pérdida de una sola aeronave durante el paquete de ataques sobre Hormuz. Dos fuerzas actuando en perfecta sincronización, dos arquitecturas de inteligencia fusionadas en una sola imagen operacional. La red subterránea que Irán había tardado años en construir en secreto quedó inoperativa no en semanas, no en días, sino en una sola noche. Este es un buen momento para recordarles que si quieren mantenerse al tanto de desarrollos como estos, del tipo que reconfiguran el orden global antes de que la mayoría de las personas se den cuenta de lo que está ocurriendo, suscríbanse a World Brief Daily y activen sus notificaciones. Estamos cubriendo cada dimensión de este conflicto, desde los sistemas de armas
hasta la geopolítica y las consecuencias económicas que afectan a personas comunes en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué significa realmente la destrucción de esos sistemas costeros de misiles? El estrecho de Hormuz, en su punto más estrecho, tiene apenas 21 millas de ancho, canalizado en dos carriles de navegación unidireccionales. A través de este corredor fluyen aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo cada día. Según datos citados por el Wall Street Journal, eso representa aproximadamente el 20% de todo el comercio mundial de petróleo transportado por mar. Antes de que comenzara la guerra, el 28 de febrero, entre 100 y 135 embarcaciones transitaban el estrecho cada día. Después de que Irán confirmó oficialmente el cierre del estrecho el 2 de marzo y comenzó a atacar buques mercantes, con al menos 20 ataques confirmados a mediados de marzo, según Fox News, ese número colapsó. Los precios del crudo, que estaban por debajo de los $70 por barril antes de que comenzara la operación Furia Épica, se dispararon por encima de los $100, un salto de más del 40% según lo informado por CNN. Los conductores estadounidenses vieron cómo los precios en las gasolineras subían aproximadamente un 25%. El daño económico se irradió hacia afuera, golpeando a los aseguradores marítimos, a los fabricantes asiáticos dependientes del petróleo del Golfo, a los consumidores europeos de gas natural licuado y a los estados del Golfo que de repente no tenían una ruta de exportación viable. Esa es la magnitud de lo que el régimen iraní impuso al mundo. Y es precisamente por eso que el Comando Central definió el objetivo principal de la operación de ataques en Hormuz como garantizar la seguridad marítima internacional permanente. Esto no se trataba de prestigio militar, se trataba de reabrir una arteria de la que depende la economía global para sobrevivir. Y sin embargo, a la sombra de este extraordinario éxito militar, algo más estaba ocurriendo en Washington, algo que reveló una fractura en la alianza occidental que nadie en el establishment diplomático quería reconocer abiertamente. Apenas días antes de que se ordenaran los ataques en Hormuz, el presidente Trump se comunicó con sus socios europeos y asiáticos con una solicitud urgente e histórica. Llamó a la formación de una fuerza naval multinacional operando bajo el paraguas de la OTAN para mantener abierto el estrecho con barcos de múltiples naciones aliadas, trabajando juntos para proteger una vía acuática que sus propias economías necesitan desesperadamente. La respuesta fue, para decirlo diplomáticamente, devastadora. El Ministerio de Defensa de Alemania declaró que el conflicto no era su guerra. España rechazó de plano la solicitud de Washington, cerrando las puertas diplomáticas por completo. Francia, si bien mantenía la mayor presencia naval europea en la región, una fuerza liderada por el portaaviones Charles de Gaulle, con más de 10 barcos formando un escudo defensivo a lo largo del Mediterráneo Oriental y el Mar Rojo, anunció que esos activos se utilizarían exclusivamente para fines defensivos. La administración Macron dejó en claro que no redireccionaría ni un solo barco adicional a las operaciones en Hormuz. Como Trump le dijo a los periodistas en el despacho Oval el 17 de marzo, según Fox News, creo que la OTAN está cometiendo un error muy estúpido y he dicho durante mucho tiempo que me pregunto si la OTAN estaría alguna vez con nosotros. Trump también se dirigió a Pekín. Señaló explícitamente la dependencia casi total de China del petróleo del Golfo. En 2024, China recibió aproximadamente un tercio de su petróleo a través del estrecho de Hormuz, según la línea de tiempo de la crisis documentada en Wikipedia. Insinuó que podría cancelar una reunión con Xi Jinping. Pekín permaneció impasible, refugiándose detrás de una máscara de neutralidad calculada y negándose a redirigir sus activos navales del Golfo de Adén. Rusia, por su parte, observó toda la crisis con notable compostura. Cada dólar que se añade al precio del crudo llena las arcas de guerra de Moscú. Sus incentivos para ver el estrecho reabrirse rápidamente eran, por decirlo menos, limitados. Solo India actuó de manera diferente. Según lo informado por Bloomberg, citando fuentes informadas,
Nueva Delhi desplegó más de media docena de buques de guerra para escoltar sus petroleros en medio de las crecientes tensiones. Una decisión pragmática, motivada por el propio interés, pero trascendente, que rompió filas con el silencio asiático generalizado. Ante este vacío diplomático, Washington resolvió el problema de la única manera disponible, solo y con una fuerza abrumadora. Pero seamos precisos sobre algo que a menudo queda oscurecido en la cobertura de este conflicto. Los ataques con la GBU-72 del 17 de marzo no eran el panorama completo, ni siquiera eran el comienzo. La operación Furia Épica comenzó el 28 de febrero y en las semanas siguientes las fuerzas estadounidenses atacaron más de 7,000 objetivos militares iraníes. Se destruyeron buques navales, se degradó la infraestructura de mando y los ataques se extendieron mucho más allá de la costa del estrecho. Según reportes del World Socialist Website, citando datos de fuentes abiertas, más de 100 buques navales iraníes fueron destruidos en las primeras semanas de la operación. La propia isla de Karg, el centro estratégico que maneja aproximadamente el 90% de las exportaciones diarias de petróleo de Irán, fue atacada por activos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 14 de marzo, con el Comando Central confirmando más de 90 objetivos militares iraníes golpeados en la isla, mientras se dejaba deliberadamente intacta su infraestructura petrolera. Esa contención fue una señal sobre lo que Washington aún no había hecho y, por lo tanto, lo que todavía podía hacer. Uno de los desarrollos más profundos en la dimensión de mando de este conflicto provino del lado israelí de la operación. Según declaraciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, el cuartel general naval de la Guardia Revolucionaria en Teherán, el principal centro de mando para planificar operaciones contra el tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz, fue atacado con éxito. Con esa estructura de mando central degradada, las fuerzas navales iraníes en el estrecho comenzaron a operar sin coordinación, descritas por analistas militares que cubrían el conflicto como cada vez más fragmentadas y reactivas en lugar de estratégicas. Las FDI también afirmaron haber eliminado a Ali Larijani, miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras políticas más influyentes del sistema iraní. Como señaló el World Socialist Website, Larijani de hecho se había convertido en el líder de facto de Irán tras la muerte de Jamenei, anunciando la formación de un consejo de liderazgo provisional el 1 de marzo. Su eliminación, según la inteligencia militar israelí, creó lo que los analistas regionales describieron como un terremoto político en los ya fracturados corredores del poder en Teherán. Al mismo tiempo, las FDI afirmaron haber eliminado a altos funcionarios de seguridad de la Guardia Revolucionaria, incluidos aquellos involucrados en la planificación de respuestas a los disturbios civiles, parte de un esfuerzo sistemático más amplio de la inteligencia estadounidense e israelí para desmantelar la arquitectura de seguridad del régimen, no solo su equipamiento militar. La consecuencia de todo esto, según lo documentado por el Instituto para el Estudio de la Guerra, fue visible en la red de apoderados de Irán más allá de sus fronteras. Las milicias respaldadas por Irán en Irak, cortadas del mando central que las había dirigido durante años, comenzaron a operar de manera que los observadores describieron como inútil y sin rumbo, recurriendo a ataques con drones de primera persona sobre la embajada estadounidense utilizando cables de fibra óptica en lugar de las operaciones coordinadas y sofisticadas de años anteriores. Los hutíes intentaron intensificar el hostigamiento de petroleros en el Mar Rojo. Hezbollah disparó cohetes a través de la frontera libanesa, pero nada de ello alteró el panorama fundamental. El eje de la resistencia, sin su comandante y sin su orientación central, se estaba fragmentando. Y sin embargo, la situación en el estrecho estaba lejos de resolverse, porque el poder militar, por más abrumador que sea, no podía simplemente reabrir una vía acuática que Irán seguía disputando con minas, drones suicidas, lanchas de ataque rápido y sistemas de misiles costeros, algunos de los cuales sobrevivieron a los ataques iniciales o fueron reposicionados después. Irán se mantuvo desafiante.
Un alto funcionario iraní declaró que el estrecho no se reabriría hasta que el país fuera plenamente compensado por los daños de guerra. Y el 3 de abril llegó un momento que subrayó el peligro genuino que aún persiste en este teatro. Un F-15 Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos del 494 Escuadrón de Cazas con base en RAF Lakenheath, en Inglaterra, fue derribado sobre Irán por un misil de hombro. La tripulación se eyectó sobre territorio iraní hostil. Lo que siguió fue una de las operaciones de búsqueda y rescate en combate más complejas de la historia militar estadounidense, que involucró a cientos de efectivos de operaciones especiales, incluidos Delta Force y el equipo SEAL 6, y en última instancia a más de 150 aeronaves de apoyo. Según CNN, el piloto fue rescatado en pocas horas. El oficial de sistemas de armas, un coronel, sobrevivió días de evasión en las montañas Zagros antes de ser recuperado. Altos funcionarios describieron la misión como una de las más desafiantes jamás realizadas por las fuerzas estadounidenses. Ese único incidente transmitió un mensaje importante. Irán, por muy degradado que estuviera, mantenía la capacidad de infligir pérdidas reales. No había quedado indefenso, y en las aguas del propio estrecho, la amenaza evolucionaba en lugar de desaparecer, lo cual nos lleva a la fuerza que se acerca ahora al teatro de operaciones y que todo analista militar en Washington, Riad y Tel Aviv observa con extraordinaria atención. El USS Tripoli, un buque clase América de 844 pies de longitud con un desplazamiento de más de 45,000 toneladas. El 28 de marzo, el Comando Central de Estados Unidos confirmó oficialmente que el Trípoli había entrado en su área de responsabilidad, acompañado por el USS New Orleans y el USS San Diego, dos muelles de transporte anfibio clase San Antonio, capaces de trasladar grandes volúmenes de infantes de marina, vehículos y equipos. A bordo de esta flota, la 33 era una unidad expedicionaria de marines, con aproximadamente 3,500 marineros e infantes de marina. El Trípoli también lleva cazas furtivos F-35B Lightning Zoe, la variante de despegue corto y aterrizaje vertical del avión de combate de quinta generación más avanzado del arsenal estadounidense, junto con aeronaves de ala basculante MB-22 Osprey, helicópteros de ataque AH-1Z Viper y helicópteros de transporte pesado CH-53 Sea Stallion. Según Newsweek, citando imágenes satelitales de la Agencia Espacial Europea, el buque había sido rastreado transitando el mar de China Meridional a velocidades inusualmente altas, sus escoltas dejando estelas más grandes de lo normal, el tipo de señal que los analistas de fuentes abiertas describen simplemente como moviéndose con determinación, y el Trípoli no está solo. The War Zone confirmó que un segundo grupo de asalto anfibio centrado en el USS Boxer y con la 11ª Unidad Expedicionaria de Marines a bordo, con aproximadamente 2,500 efectivos adicionales, fue acelerado desde la costa oeste de Estados Unidos para unirse al teatro de operaciones. Juntos, según señaló la revista Proceedings del Instituto Naval de Estados Unidos, estas dos fuerzas de marines representan la mayor capacidad anfibia estadounidense reunida en el Medio Oriente en años. Su potencia de fuego combinada, su capacidad de asalto en helicóptero, sus sistemas de desembarco de buque a tierra, todo apunta en una dirección. No escolta defensiva, no protección de petroleros, sino algo más decisivo, algo que el Pentágono no ha declarado oficialmente, pero que todo analista militar serio ha concluido que está al menos bajo consideración activa. La isla de Karg, a 30 kilómetros de la costa de Irán, en el Golfo Pérsico, pequeña, de aproximadamente 8 kilómetros de longitud. Y sin embargo, según analistas del National Newspaper y Zona Militar, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Los oleoductos que llevan a sus terminales son la columna económica de Irán. Capturar Karg o incluso bloquearla no sería simplemente un golpe militar, sería una estrangulación económica. El propio Trump le dijo al Financial Times a finales de marzo que Washington podría tomar el control del petróleo iraní ocupando la isla, y en Truth Social
amenazó con su destrucción total. El Pentágono ya confirmó que aeronaves de ataque terrestre A-10 Warthog y helicópteros Apache están realizando misiones de ataque en los alrededores de Karg, ablandando las posiciones defensivas iraníes antes de cualquier desembarco potencial. Según The National, los aerodeslizadores LCAC a bordo del Trípoli pueden transportar marines y vehículos blindados directamente a orillas hostiles a alta velocidad. La Fuerza de Respuesta Inmediata de la 82 División Aerotransportada, unos 2.000 paracaidistas capaces de desplegarse en 18 horas, también ha sido trasladada a la región, según informó Zona Militar, añadiendo una dimensión de asalto aerotransportado al panorama operacional. La revista Proceedings del Instituto Naval de Estados Unidos planteó el dilema estratégico con crudeza. Trump puede aceptar un petróleo a $100 por barril y sus consecuencias políticas, esperando que la presión internacional eventualmente fuerce un acuerdo negociado. Puede intentar reabrir el estrecho por la fuerza, aceptando el riesgo real de bajas estadounidenses y escalada. Puede intentar presionar a Pekín para que empuje a Irán hacia la mesa de negociaciones. China recibe casi la mitad de su petróleo a través de Hormuz y es quien más tiene que perder con un cierre prolongado. Ninguna de esas opciones es limpia. Todas conllevan costos. Lo que no está en cuestión es la realidad económica que pesa sobre cada nación conectada al comercio mundial. Según lo documentado por la línea de tiempo de Wikipedia sobre la crisis del Estrecho de Hormuz de 2026, aproximadamente el 84% de los envíos de crudo a través del estrecho en 2024 tenían como destino los mercados asiáticos. Europa recibía entre el 12 y el 14% de su gas natural licuado de Qatar a través del estrecho. El Golfo Pérsico es también un centro mundial de producción de fertilizantes. El cierre no se trata simplemente de los precios del petróleo, se trata de la disrupción en cascada de cadenas de suministro que el mundo ha pasado décadas construyendo sobre el supuesto de que esta vía acuática siempre estaría abierta. Los estados del Golfo como Irak y Kuwait comenzaron a reducir la producción de petróleo a medida que el almacenamiento se llenaba sin posibilidad de exportación. Las primas de seguro para los barcos que intentaban transitar se elevaron del 0,125% del valor del buque por viaje a entre el 0,2 y el 0,4%. Y en la práctica, a principios de marzo, ningún asegurador importante cubría el tránsito a ningún precio. El 2 de abril, Bahrein instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a autorizar el uso de la fuerza militar para reabrir el estrecho. Rusia y China vetaron la resolución el 7 de abril, según lo informado por la línea de tiempo de la crisis del estrecho de Hormuz, bloqueando efectivamente cualquier mandato de la ONU para la operación que Washington ya está llevando a cabo. Ese veto era, en términos estratégicos, irrelevante para la campaña militar estadounidense, pero era profundamente relevante como señal. Este conflicto tiene ahora la forma de una confrontación más amplia entre grandes potencias, con Moscú y Pekín de un lado y Washington del otro, librada a través de apoderados y vetos en lugar de enfrentamientos directos. Y Trump no es paciente. La mañana del 6 de abril publicó en Truth Social: el martes será el día de las plantas de energía y el día de los puentes, todo en uno, en Irán. No habrá nada igual. Abran el estrecho o vivirán en el infierno. Solo esperen. Estableció un plazo específico, el martes a las 8 p.m., hora del este. Los altos funcionarios iraníes respondieron con desdén. Uno exigió que el estrecho no se reabriría hasta que Irán fuera plenamente compensado por los daños de guerra y advirtió que Estados Unidos estaba empujando hacia un infierno viviente. Trump ha declarado y modificado plazos múltiples veces en las últimas semanas. Irán ha llamado a cada farol y el estrecho permanece, en el momento en que se escribe esto, efectivamente cerrado al tráfico comercial normal. Pero aquí está la realidad más profunda que este conflicto ha expuesto. El poder asimétrico de Irán no descansaba solo en misiles y drones, descansaba en la creencia, sostenida durante décadas, de que cerrar el estrecho de Hormuz era el disuasivo definitivo, la carta que ningún adversario se atrevería a forzar.
Esa creencia está siendo desmantelada sistemáticamente ahora. Las instalaciones subterráneas están destruidas. La estructura de mando está degradada. El cuartel general naval ha desaparecido. Los líderes clave han sido eliminados. La red de apoderados está fragmentada. Y la fuerza de asalto anfibio, más capaz que Estados Unidos, ha reunido en la región en una generación, está ahora posicionada para lo que viene. Ya sea que ese próximo paso sea un bloqueo de la isla de Karg, un asalto anfibio de marines en sus costas, continuos ataques aéreos o un acuerdo negociado alcanzado antes de que la presión se vuelva insoportable para Teherán. Esa es la pregunta de la que dependen los días que vienen. El exsecretario de Defensa James Mattis ha dicho que no cree que un cambio de régimen sea probable. La figura de la oposición iraní Reza Pahlavi ha instado a Trump y Netanyahu a continuar atacando al régimen mientras se preserva la infraestructura civil. El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán ha estado en contacto telefónico con su contraparte iraní, instando al diálogo. Los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, según informó Axios, se encuentran en negociaciones activas, aunque frágiles, con representantes iraníes. Lo diplomático y lo militar están avanzando en paralelo, moldeando mutuamente los cálculos del otro en tiempo real. Lo que es cierto es esto: el estrecho de Hormuz ya no es la carta Trump invencible que Irán creía tener. La GBU-72, un arma que el mundo nunca había visto utilizada en combate antes del 17 de marzo de 2026, ha cambiado fundamentalmente lo que es posible bajo tierra. Los F-35B a bordo del USS Trípoli han extendido el poder aéreo de precisión estadounidense hasta el alcance de cualquier objetivo en la costa occidental de Irán. Y la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines representa una opción terrestre y anfibia que Washington nunca antes había desplegado en este teatro. El régimen iraní construyó su disuasión sobre el supuesto de que el costo de desafiarlo era demasiado alto. Lo que la Operación Furia Épica ha demostrado de manera metódica y devastadora es que el costo de no desafiarlo era mayor. El 90% de las exportaciones de petróleo de una nación fluyendo a través de una sola isla, un estrecho a través del cual respira la economía mundial, un régimen que lo apostó todo a que el mundo parpadeara primero, no lo hizo, y el grupo anfibio listo del USS Boxer, todavía cruzando el Pacífico a toda velocidad, aún no ha llegado. El próximo capítulo de este conflicto se está escribiendo ahora mismo, medido en millas náuticas, plazos de negociación y la velocidad de los barcos que cruzan un océano. Esto es World Brief Daily y estaremos con ustedes en cada paso del camino. Si este análisis fue útil, si les dio una imagen más clara de lo que realmente está ocurriendo en una de las crisis más trascendentales de esta década, por favor suscríbanse, presionen la campana de notificaciones y compartan este video con alguien que necesite entender lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Porque las decisiones que se tomen en los próximos días no solo darán forma al Medio Oriente, sino también al precio de la energía, a la estabilidad del comercio mundial y a los límites del poder militar estadounidense por años venideros. Permanezcan con nosotros.